Buenos días, mi nombre es Paulette Zapata, estudiante de último año de Tecnología Médica de la Universidad Católica de Temuco. El día de hoy les presentaré el caso clínico número 30 correspondiente a la actividad de título. Presentando un poco el caso clínico, un paciente de 27 años, marinero mercante, procedente del trópico, consulta por presentar una lesión indurada no dolorosa ubicada en el prepucio, la cual aparece 21 días después de haber tenido relaciones sexuales con una prostituta sin control sanitario. La lesión se acompaña con la presencia de ganglios inguinales inflamados al costado derecho, el interno tratante sospecha de sífilis y de chancro blando. Se solicita exámenes al tecnólogo médico para descartar una de estas. Según la sintomatología clínica del paciente, él estaría cursando con sífilis primaria. Esto debido a que presenta una lesión indurada no dolorosa, ganglios inguinales inflamados, esto luego de haber tenido relaciones sexuales en 21 días con una persona con conducta de riesgo, sin el uso de preservativo. Para poder confirmar este diagnóstico se deben realizar exámenes de laboratorio. La sífilis es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano causada por el Treponema pallidum subespecie pallidum, una espiroqueta delgada helicoidal y altamente móvil. La transmisión del Treponema pallidum ocurre principalmente por 3 vías, siendo la vía sexual la forma más frecuente de contagio y se produce mediante el contacto directo con lesiones sifílicas durante las relaciones sexuales sin protección. La vía vertical corresponde a la transmisión transplacentaria desde una madre infectada hacia el feto durante el embarazo, originando la sífilis congénita. La vía sanguínea constituye una forma poco común de transmisión en la actualidad debido a los estrictos controles implementados en los bancos de sangre. En cuanto a la epidemiología internacional, esta es descrita por primera vez en la época del Renacimiento. Es conocida como gran imitador debido a la capacidad que tiene para imitar otras condiciones clínicas. Es un importante desafío para la salud pública en las últimas 2 décadas. Desde el año 2000, varios países de altos ingresos han reportado un aumento en los casos de sífilis. En cambio, en los países de bajos y medianos recursos presentan altos casos de sífilis congénita. En cuanto a la epidemiología nacional, el incremento de la tasa de los casos notificados en los años 2016 y 2017 persistió durante el periodo 2018-2021, como aparece acá en el gráfico, concentrándose en los adultos jóvenes principalmente. En el 2021 se notificaron 6.850 casos de sífilis, un 10,5% superior con respecto al año 2020. En cuanto a los factores de riesgo de sífilis, el más importante es tener relaciones sexuales sin protección, ya que el contacto directo con una úlcera sifílica durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales es la principal vía de transmisión. Tener más de una pareja sexual aumenta la probabilidad de contraer sífilis o alguna otra ITS. También ser portador de VIH no solo aumenta el riesgo de contraer sífilis, sino que también puede alterar su curso, aumentando así el riesgo de progresar a neurosífilis. En cuanto a la población específica de alto riesgo, como en el caso del marino mercante, esto es debido a su alta movilidad y su tendencia de encuentros sexuales ocasionales en los puertos. Esto se relaciona a el tener más de una pareja sexual. Con respecto a la fisiopatología del sífilis, esta es una infección causada por Treponema pallidum, el cual es un patógeno extracelular que ha desarrollado estrategias sofisticadas para evadir la respuesta inmune del huésped. Su membrana externa es muy frágil y carece de lipopolisacárido, el cual es un componente proinflamatorio típico de otras bacterias gram negativas, lo que contribuye a que la infección inicial pase desapercibida por el sistema inmune. Aunque el Treponema pallidum tiene lipoproteínas capaces de activar macrófagos y células dendríticas, esta se encuentra mayormente bajo la superficie, limitando la detección por parte de los receptores de reconocimiento de patrones del sistema inmune. Esta evasión permite que la bacteria se disemine repetidamente sin causar síntomas inflamatorios significativos al principio. La aparición de anticuerpos opsónicos marca un punto importante en la respuesta del huésped, ya que esto facilita la internalización y la destrucción de la bacteria dentro de los fagolisosomas. Sin embargo, la activación local de células T y la producción de citoquinas como el interferón gamma también provoca inflamación y daño tisular, generando así las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad. Durante la sífilis latente, los anticuerpos circulantes no van a eliminar por completo a las espiroquetas, en donde permanecen viables aunque hayan altos títulos de anticuerpos. Se mantienen en folículos pilosos y los nervios, lo que permite sobrevivir al sistema inmune. Esta característica lo define como un patógeno sigiloso. Finalmente, la eliminación parcial de la bacteria y el mantenimiento de la latencia parecen depender tanto de los anticuerpos como de la inmunidad celular.
Bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual, la cual es causada por la bacteria Treponema pallidum, subespecie pallidum. Esta comienza como una enfermedad localizada y en un segundo periodo produce lesiones mucocutáneas generalizadas acompañadas por síntomas generales. Bueno, en cuanto al Treponema pallidum, subespecie pallidum, esta es una bacteria gram negativa anaeróbica, es decir, que crece sin oxígeno. Además, posee baja afinidad a la tinción de Gram debido a su estructura que es delgada y no presenta lipopolisacáridos en su membrana externa. Entonces, no va a retener el cristal violeta durante la decoloración. Es una espiroqueta con estructura helicoidal, flexible y móvil. Esto es crucial para pasar a través de las membranas mucosas. Mide de entre 5 a 15 micrómetros de longitud y 0,2 micrómetros de diámetro. Además, expresa lipoproteínas capaces de activar macrófagos y células dendríticas. Es un microorganismo que no se puede cultivar en medios rutinarios por sus requerimientos nutricionales, ya que carece de muchas vías metabólicas para sintetizar nutrientes, por lo que depende del huésped para obtener aminoácidos, lípidos y nucleótidos. Además, es una bacteria lábil, es decir, es muy sensible a factores ambientales como oxígenos y a los cambios de temperatura. Los factores de virulencia están relacionados con su estructura, movilidad y la evasión de la respuesta inmune al hospedero. Etapas de la sífilis. La sífilis se divide en 4. La primera, la sífilis primaria, que aparece entre 10 a 90 días con un promedio de 3 semanas, el cual se caracteriza por la presencia de un chancro duro, úlcera indolora y ganglios linfáticos regionales inflamados. Esta etapa es altamente contagiosa. Luego tenemos la sífilis secundaria. Los síntomas aparecen de 2 a 8 semanas luego de la etapa primaria. Tienen múltiples manifestaciones sistémicas que pueden involucrar a cualquier parte del cuerpo. Presenta lesiones maculopapulares, es decir, erupciones cutáneas, además de lesiones pustulosas. Y esta además se caracteriza por linfadenopatía generalizada. Al igual que la etapa primaria, esta igual es una etapa altamente contagiosa. Por otro lado, tenemos la sífilis latente, el cual no presenta manifestaciones clínicas y se caracteriza solo por la reactividad serológica y esta puede perdurar en el tiempo. Se divide en latente temprana, es decir, que fue adquirida durante el año previo, y latente tardía, cuando no es posible determinar el momento de adquisición. Y por último tenemos la etapa terciaria, el cual se caracteriza por una etapa tardía y sintomática de la sífilis. Presenta manifestaciones clínicas como sífilis cardiovascular, neurosífilis y sífilis gomosa. Es una enfermedad inflamatoria que daña y destruye lentamente los órganos internos. Para el diagnóstico de sífilis primarias hay que tener 3 puntos en consideración. Manifestaciones clínicas, en donde se va a presentar un chancro primario, que es una pequeña erosión indolora, base indurada, con exudado seroso en su superficie. Además de adenopatía regional no dolorosa, que se refiere a la inflamación y aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Otro punto a tener en consideración son los exámenes del laboratorio, en donde está el test serológico no treponémico, que sale habitualmente reactivo, el test serológico treponémico reactivo, y además de la microscopía de campo oscuro de una muestra clínica, para así demostrar la presencia del Treponema pallidum subespecie pallidum. Acá, como aparece en el cuadro, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas sirven para el diagnóstico del sífilis. Cuando ambas pruebas están reactivas, se refiere a una sífilis actual o pasada. En cambio, cuando es una prueba no treponémica reactiva y la prueba treponémica no reactiva, es un diagnóstico inespecífico. Y cuando sale en las pruebas no treponémicas no reactiva y las pruebas treponémica reactiva, se trata de una sífilis tratada, sífilis primaria muy reciente, sífilis tardía o una reacción de persona en sífilis secundaria. En cambio, cuando ambas pruebas no son reactivas, significa ausencia de infección o de periodo de incubación de sífilis. Es por eso que siempre hay que tener en consideración la clínica del paciente, los antecedentes epidemiológicos y los resultados de laboratorio. Acá se puede observar el algoritmo diagnóstico de sífilis, en donde al principio tenemos acá las pruebas no treponémicas como el RPR o VDR, en donde si están reactivas se le hacen las pruebas treponémicas, y si estas llegan a dar reactivas, se debe empezar el tratamiento de sífilis. En cuanto a los exámenes de sífilis, tenemos los serológicos, en donde se encuentran las técnicas no treponémicas,
el cual es una técnica realizada con antígeno de naturaleza lipoidal, detectan anticuerpo tipo IgM e IgG, pero no determinan anticuerpos específicos contra la bacteria Treponema pallidum, sino que detectan anticuerpos producidos por el paciente con un antígeno liberado cuando el treponema daña las células. Estas son el RPR y el VDLR, en donde las pruebas de tamizaje es el RPR y el VDLR, y la evaluación de reinfección y el monitoreo es el VDRL. Y en cuanto a las técnicas treponémicas, estas utilizan antígenos de membrana externa de Treponema pallidum y los antígenos recombinantes. También detectan anticuerpos de tipo IgG e IgM, son muy sensibles, es altamente específico y estas detectan específicamente los anticuerpos contra Treponema pallidum. Acá tenemos las pruebas como la MHATP, que es una técnica de elección para confirmación de sífilis por su costo y efectividad. Por otro lado, tenemos los métodos de detección directa de sífilis, en donde tenemos la microscopía de campo oscuro, en donde su principio va a ser observar la luz dispersada por bacterias delgadas y móviles. Es un método de diagnóstico directo utilizado para la sífilis, especialmente en las etapas primarias y secundarias, el cual permite visualizar directamente la bacteria. Es de sensibilidad media alta, es altamente específica y va a necesitar una recolección de la muestra de sangre o lesiones mucocutáneas. Esta recolección debe ser inmediata. Al momento de que la recolectan debe ser llevada al tiro al laboratorio para así hacerle la microscopía de campo oscuro. Bueno, acá tenemos el chancroide o el chancro blando, en donde es una infección de transmisión sexual que se caracteriza por causar úlceras genitales dolorosas. Es fundamentalmente diferente del chancro sifílico, que es típicamente indoloro. Una de las características de este es que hay presencia de linfadenitis inguinal, que es la inflamación de los ganglios en la ingle. Presenta además una base recubierta de un material grisáceo y sangra fácilmente si este se llega a golpear o rajuñar. El agente infeccioso del chancroide es el Haemophilus ducreyi, el cual es un coco bacilo gram negativo, anaeróbico facultativo. Esto quiere decir que puede crecer tanto en presencia de oxígeno como en su ausencia, aunque a menudo crece mejor con CO2. El tamaño del Haemophilus varía de 3 milímetros a 5 centímetros de diámetro. El periodo de incubación es aproximadamente de 2 a 7 días. Es un microorganismo exigente nutricionalmente, ya que para que crezca necesita del factor X, el cual es esencial para los sistemas enzimáticos respiratorios de la bacteria, por lo que requiere el uso de medios especiales enriquecidos con sangre o con hemoglobina, así como el agar chocolate y una atmósfera con alto contenido de dióxido de carbono. Para los exámenes del chancro blando está el PCR, que detecta material genético, la tinción de Gram, donde se observan bacilos gram negativos pequeños agrupados en cadena, y un cultivo en donde se debe inocular al momento de la recolección de muestra con un hisopo. Como se puede observar en la siguiente tabla, para el diagnóstico diferencial corresponde según la clínica del paciente, ya que la sintomatología clínica de sífilis primaria corresponde a una úlcera indurada, no dolorosa, con bordes definidos. En cambio, en el chancro blando presenta múltiples úlceras blandas y dolorosas, con bordes irregulares y una base sucia. En cuanto al diagnóstico por el laboratorio, este se basa en dos enfoques principales: la detección directa del agente causal de la lesión. Para sífilis, la microscopía de campo oscura es la técnica ideal en donde se puede observar directamente la bacteria Treponema pallidum. En cambio, para el chancro blando es la tinción de Gram. Esto debido a la morfología de la bacteria Haemophilus ducreyi. El segundo enfoque son las pruebas serológicas, en donde para sífilis la reactividad y los títulos de anticuerpos varían en función desde la semana transcurrida de contagio. Por otro lado, para el chancro blando las pruebas serológicas no son reactivas. ¡Uy, me huevoné! Para el tratamiento de sífilis, según la norma general técnica de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las ITS, el tratamiento de elección para sífilis en todas sus etapas es la penicilina. El tipo y la dosis varían significativamente dependiendo del estadio de la enfermedad. Aquí, como se puede observar, están las dosis indicadas para cada una de las etapas y si son para las personas alérgicas o las personas que no son alérgicas a la penicilina. En el seguimiento de la sífilis después del tratamiento es esencial, y este se realiza principalmente mediante la monitorización de las pruebas no treponémicas, ya que sus títulos reflejan la actividad de la enfermedad y disminuyen con el tratamiento eficaz. Además, se realiza una prueba de VIH, ya que la presencia de úlceras genitales facilita enormemente la entrada y la salida del VIH. Entonces, cualquier persona diagnosticada con sífilis tiene un riesgo incrementado de tener o adquirir el VIH.
Como parte del seguimiento, se debe realizar una consejería para la gestión de riesgo y prevención de ITS, la educación sobre el uso consistente de preservativos en todas las relaciones sexuales. La sífilis como tal no se encuentra entre los 87 problemas de salud cubiertos específicamente por las garantías explícitas en salud de Chile. El GES cubre un listado específico de enfermedades y condiciones que deben ser garantizadas por FONASA y las ISAPRE. Sin embargo, en el contexto de las ITS en Chile, el diagnóstico, tratamiento y prevención de estas enfermedades se abordan a través de la red Salud Pública, pero no necesariamente bajo el régimen específico de las garantías del GES. La sífilis, al ser un ITS, está cubierta de manera gratuita por el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, a través de la Red Pública de Salud. Entonces se garantiza el diagnóstico y tratamiento de esta y otras ITS sin costo para los usuarios de FONASA. A modo de conclusión, el sífilis es una infección de transmisión sexual causada por el Treponema pallidum, subespecie pallidum, cuyo diagnóstico requiere una evaluación clínica cuidadosa y el apoyo fundamental del laboratorio. La diferenciación con otras enfermedades ulcerativas, como el chancro blando, es esencial para establecer un tratamiento adecuado, ya que ambas pueden presentar lesiones genitales similares en su etapa inicial. Las pruebas de laboratorio, tanto directas como serológicas, cumplen un rol crucial en la confirmación diagnóstica, en la clasificación de la etapa de la enfermedad y en el seguimiento de la respuesta al tratamiento, asegurando así un manejo oportuno y eficaz del paciente. Bibliografía. Muchas gracias por su atención. A continuación, el mapa conceptual. Mapa conceptual. En el caso clínico número 30, hombre de 27 años con ocupación marino mercante procedente del trópico consulta por una lesión indurada no dolorosa ubicada en el prepucio, ganglios inguinales inflamados en el costado derecho. La lesión aparece 21 días después de haber tenido relaciones con una prostituta. Interno tratante sospecha de sífilis y chancho blando. Se solicita al tecnólogo médico exámenes para descartar entre ambas enfermedades. Entre ellas están los exámenes para sífilis, en donde tenemos el método de detección directa, donde se encuentra la microscopía de campo oscuro, los treponémicos y los no treponémicos. Para los exámenes del chancro y del chancro blando, se encuentra el PCR, que detecta material genético, la tinción de gram bacilos gram negativos y un cultivo, donde se inocula al momento de la recolección de la muestra con un hisopo. Bueno, de acuerdo a los antecedentes y entregados, el paciente es posible que esté presentando con sífilis primaria. Esto debido a que presenta ganglios inflamados, una lesión indurada no dolorosa y además de una conducta de riesgo sexual, ya que hace 21 días tuvo relaciones con una prostituta. La etiología de la sífilis es el agente causal, que es el Treponema pallidum subespecies pallidum, donde se transmite por vía sexual, vía vertical y vía sanguínea. Cabe destacar que es una infección de transmisión sexual. En cuanto a la epidemiología, tanto internacional, los países de altos ingresos han habido un aumento de los casos y en el nacional ha habido un incremento en los años 2020-2021. Para el fisiopatía, esto inicia con el contacto sexual. La bacteria penetra membranas mucosas y microlesiones en la piel, en donde se adhiere al huésped. Aquí se van a difundir a través de los ganglios linfáticos y de la vía sanguínea. Va a haber una diseminación sin causar síntomas inflamatorios, además de una respuesta inmune y daño tisular. Las espiroquetas no se van a eliminar por completo. Para el diagnóstico se tienen que ver 3 puntos importantes, tanto de la clínica como de los antecedentes epidemiológicos y los resultados del laboratorio. Para el tratamiento, esto depende de las etapas del sífilis, pero está normado que es penicilina para las personas no alérgicos, y para las personas que son alérgicas a la penicilina es la medicación oral como la tetraciclina. Para el seguimiento, se va a hacer un seguimiento serológico con las técnicas no treponémicas. Esto es para toda persona tratada por sífilis. Y se le debe educar sobre el uso constante de preservativos en todas las relaciones sexuales y una consejería para la gestión de riesgo